Bueno, efectivamente, llevamos adelante un plenario provincial de nuestro espacio, el Movimiento Evita, que este año cumple 20 años de actividad ininterrumpida como fuerza política y social en la Argentina, pero también en la provincia de Santa Fe, y que hace 20 años precisamente se propuso en nuestra provincia pasar del conflicto social, de la pelea reivindicativa, de la que proveníamos muchos compañeros y compañeros identificados con el peronismo en ese momento, dar de alguna manera el salto a la militancia más de carácter político, ¿no? A dar la disputa también por la institucionalidad. ¿Quién es el que nos invita a eso? Néstor Kirchner, a nivel nacional, ¿no? Néstor Kirchner en un momento empezó a tener un diálogo fluido con compañeros y compañeras de nuestra organización para proponerles pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Pasar del reclamo que se venía arrastrando, recordarás, década de los 90, 2000, 2001, sobre todo 2002, a la construcción de un proyecto de mayorías que le brinde una salida a los trabajadores, a los sectores de la producción, a los sectores populares de la Argentina, con el protagonismo de esos sectores, no por interpósita persona, no con una dirigencia política representándolos, sino con esos sectores protagonizando esa acción política. Bueno, y ahí nace el Movimiento Evita, y lo que hicimos el sábado en Festram, en la ciudad de Santa Fe, fue hacer un balance en última instancia de esos 20 años, un análisis de la coyuntura que estamos atravesando y planificar el futuro más inmediato, ¿no? Las políticas del gobierno de Javier Milei han golpeado muy duro a los argentinos, sobre todo aquellos que viven del mercado interno, cuya vida está estructurada alrededor del mercado interno, que no cobran en dólares, ¿no? Vamos a decirlo más claramente. Si hay una provincia donde se ve con toda crudeza el impacto de las políticas nacionales de Javier Milei, es la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque son políticas que le han puesto un cepo a la producción y al trabajo. La economía no se está moviendo. La provincia de Santa Fe es una provincia con una fuerte impronta que tiene que ver con la actividad primaria, pero también con el desarrollo industrial, el comercio, las pymes. Y hay un parate muy grande en términos económicos, no por impericia de la gestión económica, sino por una decisión política de llevarnos a ese lugar en una especie de revival del viejo programa económico de José Alfredo de Martínez de Oz, que después puso sobre la mesa Cavallo, que después puso Machinea, que después llevó adelante, bueno, el mismo Caputo o el mismo Sturzenegger por 2 veces antes de esta. Y en ese escenario Santa Fe está siendo muy golpeada, ¿no? Bueno, lo vemos en Rosario, con el crecimiento de la desocupación / precarización, que es el nuevo fenómeno, ¿no? Que ya no se expresa con toda crudeza estos procesos, con un crecimiento exponencial de la desocupación, que también la hay, sino fundamentalmente con la sobreocupación de la manera más precaria posible, con personas que saturan un mercado que está recontrasaturado, como por ejemplo el de los deliveries o el de el transporte de pasajeros, y que aún así, laburando 18 horas por día, no llegan a fin de mes, no llegan a completar la canasta básica, ¿no? En ese marco de ataque contra el trabajo, la producción, la soberanía, la justicia social que sostiene el gobierno de Javier Milei, tenemos una parte de la dirigencia política que ha, durante estos 2 años, desarrollado una práctica que tiene que ver con pasar por debajo del radar, ¿no? Con instalar la idea de que si Milei más o menos tiene algún grado de apoyo popular todavía, o las encuestas le da bien, o si gana una elección intermedia, bueno, hay que hacerse el sonso, no levantar demasiado la voz,
y no confrontar. Bueno, nosotros tenemos un gobernador que está en esa línea, ¿no? Tenemos un gobernador que claramente está en esa línea, que es Puyaro. Y nosotros lo rechazamos esto también. El encuentro sirvió para dar cuenta de las consecuencias de la política de gobierno de Javier Milei en la provincia de Santa Fe, las consecuencias nefastas, negativas, como dije antes, el trabajo, la producción, en los ingresos de las personas, y de cómo una gran parte de la población de distintas localidades se siente huérfana porque no tiene un dirigente político de primera línea, un gobernador, por ejemplo, y en muchos casos también algún intendente, algún presidente de comuna, que los defienda. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero estamos hablando en territorios bien delimitados, la provincia de Santa Fe, la misma ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, las ciudades más grandes, nos encontramos con intendentes, un gobernador, que son serviles a los designios de la nación, aun cuando esa política nacional le ha quitado la obra pública a los municipios, a las comunas, a la provincia de Santa Fe, ha quitado casi la totalidad de las transferencias no automáticas, como por ejemplo, bueno, el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte, y todo esto ha impactado en una precarización de la vida de los santafesinos, pero además en un vaciamiento de la caja de los gobiernos municipales y provinciales, que además recaudan menos porque estamos en una situación recesiva. En ese marco, bueno, nosotros nos planteamos de qué lugar nuestra fuerza política tiene que construir una alternativa. Por supuesto que hay uno que es identitario, que es el peronismo. Nosotros somos peronistas, sostenemos la bandera del peronismo, pero tiene que exceder a esa cuestión identitaria la construcción de una alternativa, porque tenemos que ofrecer una salida al conjunto de los sectores de trabajo, la producción, más allá de su identidad política. Para nosotros la apuesta es a construir y a desarrollar una alternativa política, social, cultural, económica, con los que trabajan, con los que producen y con los que construyen comunidad. Donde nosotros ponemos la grieta, no en lo ideológico, no en lo político partidario. Para nosotros en este momento la grieta es ética y humana, entre quienes sostienen que, quienes sostenemos que hay que desarrollar un proyecto de país, de provincia, de municipio, donde el trabajo, la producción, los lazos comunitarios, la solidaridad con el otro, la integración de aquellos que muchas veces no pueden valerse por sí mismos, sean banderas innegociables, y aquellos que, subidos un poco a un espíritu de época, bueno, aprovechan para estar, permanecer y transcurrir, como dice la canción, en el sistema político y se adaptan a ese espíritu, ¿no? Y, por ejemplo, se dedican a verduguear a los trabajadores públicos, a los jubilados, le meten la mano en el bolsillo, pero además se suben a la gestualidad que le echa la culpa de todo lo que sucede, por ejemplo, en la escuela a los docentes, ¿no? Y pienso en la gestión provincial en ese sentido. O aquellos que creen que agarrándosela con el que vive en un asentamiento, o el que trabaja en la vía pública, o el que lava un auto para rebuscársela, va a sumar de alguna manera políticamente en esta etapa de deshumanización y crueldad permanente, donde la pelea de trabajadores con trabajadores, pobre contra pobre, parece ser la dinámica que se ha instalado. Quienes alimentan esa pelea, para nosotros están del otro lado de la grieta. No quiere decir que no haya problemas que resolver, por ejemplo, en una ciudad con los mal llamados trapitos. Uno no es sonso, entiende que hay una conflictividad ahí, pero la autoridad está precisamente para intentarle buscarle la vuelta sin alimentar el odio entre argentinos, sin sacar lo peor
de los argentinos en una etapa dura, en una etapa crítica, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer, pongamos el acento en quienes se la llevan toda, en quienes saquean nuestros recursos estratégicos, en quienes se benefician de esa precarización de los argentinos y las argentinas, y no nos subamos a la ola por un votito más, por un votito menos, para poder seguir estando cómodo en un sillón, ¿no? En un cargo político. Si vos ese cargo político no lo usás para mejorar las condiciones de vida de todos, los rosarinos, los santafesinos, los argentinos, y sobre todo de los que no tienen cómo valerse solo por sí mismo, sin un acompañamiento, bueno, mejor andate a tu casa, ¿no?